Seguimos mirando lejos con dos senadores de la República del Paraguay, la senadora Katia González y el senador Rafael Filisola, ambos integrantes de la oposición. Rafa, cuando yo era senador en mi época había una comisión de asuntos de reforma agraria, había una comisión bicameral de reforma agraria, no sé si eso existe todavía. Conaderna. Conaderna, y una época me acuerdo que la presidía Vera Bejarán, o sea, no te digo lo que me viene a la memoria. Y supuestamente si iba a haber una expropiación, miembros del Parlamento iban hasta el lugar in situ y observaban si es verdad de la necesidad, y después venían y hacían en el plenario, o sea, una comisión, hablaban a favor o en contra de la expropiación en aquel caso, más que de la desafectación. Eran muchos casos de expropiación. Ahora te pregunto, ¿qué pasa ahora? Bueno, imagínate que cuando en esta sesión, cuando se pidió documentación que no estaba agregada al legajo, el presidente de la comisión le prohibió al funcionario de la comisión que estaba en la sala, le prohibió que entregue esos documentos. Los senadores piden, un senador y una senadora piden la lista de beneficiarios y no entregan los documentos. Mira, ¿quiénes son? Los beneficiarios son, yo he leído una cantidad de nombres, algunos creo son de origen menonita, sí. No sé si hay algún anglosajón, un inglés por ahí, creo que no, creo que son todos, muchos menonitas, algunos paraguayos, y gente destacada. ¿Hay alguien más que no apareció en los papeles? Y no sabemos. Aparentemente son los que están, ¿verdad? Porque finalmente son los que están ocupando efectivamente esa propiedad. Ahora, vos me decías, ¿y qué pasa con todo el proceso? Y hay un proceso, yo no estuve en los dos periodos anteriores, así que no sé, ¿verdad? Pero en lo que era la época que vos estabas en el Congreso y que en algún momento coincidimos, que yo estuve también, y lo que me cuenta Desiré y lo que me cuentan otros legisladores, inclusive de los periodos pasados en el Senado, yo veo un deterioro importante, no porque el personal no sea calificado, pero yo veo que comisiones que eran muy respetadas, como la Comisión de Legislación, por ejemplo, no están teniendo el peso que tenían habitualmente, o sea, no se está haciendo ese trabajo técnico con la debida dedicación, entonces están pasando, ya sea porque vienen del Poder Ejecutivo, pasan proyectos de leyes muy mal hechos, prácticamente síndicos, estamos haciendo de pasapapeles. Pero lo que decía, en lo que hace a estas movidas, ¿verdad? Estas desafectaciones o expropiaciones, ahí yo veo un concierto. Rafa, hay una suerte de un doble estándar. O sea, claro. Mucha gente hoy, no, porque yo escuché mucho, yo no soy de lo que está involucrado en las redes, en la radio, porque, digamos, me aturde mucho todas esas cosas. Pero hoy dije, había que palpitar qué decía la gente. Y la gente decía, hay un doble estándar. A nosotros nos cagan a patada, con perdón, ya estamos superando. Y a los otros, sin embargo, un tratamiento soft, un liviano, derecho, casa, construcciones, mesura judicial, un juez involucrado, gente con mucho dinero involucrado. Entonces, ¿qué es todo eso? Y bueno, eso es lo que genera mucha indignación a la gente que está siguiendo esto, ¿verdad? Porque cuando muchas veces hay un interés y un interés público y una necesidad social, por ejemplo, qué sé yo, gente que no tiene dónde vivir o gente que no tiene tierras para trabajar. Y bueno, en muchos casos en esas invasiones hay desalojo violento, procesos penales contra los líderes o contra todos los invasores. Y sin embargo, en este caso como que se ve una doble vara, una vara distinta. O sea, en este caso sí, vamos con un juez civil, estamos estudiando y todo lo demás. Cuando acá José te decía muy bien hace unos minutos te decía muy bien, o sea, cómo esto, o sea, aquí hay una participación evidentemente del INDER, la gente, hoy escuchaba algunas declaraciones absurdas, ¿verdad? Pero algunas declaraciones de los ocupantes / invasores decían, no, yo tengo mesa de entrada de INDER. No estaban todavía participando de la ocupación. En esa zona nunca. Nunca. Lo que pasa es que
esas tierras del Ministerio de Defensa. Ahí se tocaron varias partes de tierras del Ministerio de Defensa, por ejemplo, para Remancito. Pero ahí sí había, vamos a decir, ha sido una ocupación de gente que necesitaba, y bueno, había un interés social, vamos a decir, una necesidad social. Y bueno, y ahora se tocan, ahora, nunca hubo, uno mira toda esta progresión de instrumentos normativos, y nunca esto fue para un barrio de lujo. O sea, nunca. Así mismo. O sea, estos ocupantes no pueden alegar buena fe, no pueden alegar nada porque en ninguno de estos decretos, leyes y compañías nunca se pensó en darle a estos ocupantes y sobre todo para este fin, ¿verdad? Una cuestión, Rafa, dentro de este menjunje, dentro de este yo-pará jurídico que existe, ¿qué percibe la gente ante tanta anomalía jurídica? Todas estas herramientas del Estado, el decreto, la legislación, no sé si habrán otras. Además, hay una norma general que establece determinados lineamientos para el manejo del patrimonio del Estado. O sea, Y del patrimonio de defensa también. Y del patrimonio de defensa, que fue la que te mostró José. Que aparte, las Fuerzas Armadas vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo que se le está despojando de bienes que son muy valiosos para ellos. Porque, fíjate, vos preguntabas por qué a la municipalidad. O sea, ¿en qué momento aparece la municipalidad? Y claro, porque la municipalidad después entrega estas tierras a precio fiscal. Pero obviamente ellos no... O sea, pero si entrega a precio fiscal, obviamente los compradores, los ocupantes, invasores, los usurpadores... Van a pagar un precio irrisorio, pero no es solamente eso lo que van a pagar. Pues si están pagando algo en paralelo. Pero por supuesto acá... O sea, hay recaudadores acá, por medio. Pero por supuesto. Peajeros. Acá, pero claro. No puedo creerse. Pero, ¿En serio? Bueno, esta triangulación perversa se hace... Claro, para tenerme todo, o sea, ¿por qué si las tierras son del Ministerio de Defensa, por qué se le tiene que dar a la municipalidad para que la municipalidad venda? ¿Por qué? Sí, Si el Ministerio de Defensa puede vender, de hecho ya lo ha hecho. Quiero terminar nomás esto. Las Fuerzas Armadas vienen reclamando hace tiempo que se les despoja de tierras muy valiosas. Fíjate, estas tierras están en la cabecera del puente. O sea, ¿qué pasa si después la Armada en algún momento dado dice nosotros necesitamos poner una base ahí? Por ejemplo, por lo que sea. Después, estas tierras que se vendieron a precio fiscal van a tener que ser expropiadas para las Fuerzas Armadas, y el Estado va a tener que hacer previo pago a precio de mercado. O sea, ese tipo, o te digo, algo que nos viene diciendo la gente de la Fuerza Aérea, Carlos, nos viene diciendo nosotros para prácticas de tiro de aviones artillados, nosotros necesitamos tierras amplias claro, y que no estén pobladas. Y en este momento ellos dicen que ya no cuentan con tierras que reúnan esas condiciones. Entonces, que en algún momento dado, con todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, cuando radaricemos el país, qué sé yo, vamos a volver a tener una flota artillada, ¿y dónde van a entrenar? O sea, vos tenés que expropiar y pagar. No, pero ya y ayer el aeropuerto que donde tiene este aeropuerto alternativo del Silvio Petirosi pasa a estar también ocupado. Sí. Y ayer en la sesión del lunes, había una expropiación nuevamente de tierra de las Fuerzas Armadas, no sé exactamente la ubicación, pero cerca de la pista, o que afectaba el lugar donde está la pista de Mariscal Estigarribia. Nos vamos a una pausa. Seguimos mirando lejos y le quiero hacer una pregunta a la senadora Katia González. Pensando un poco en la imagen del presidente, el presidente dijo que iba a vetar esto y lo dijo inmediatamente. Eso es real. O sea, fue una cosa inmediata su reacción. Ahora, su principal operador político en el Senado es el que impulsa la ley. Entonces, daría que la impresión, o no tiene liderazgo en sus senadores. Peor, Carlos. Dejaron sin quórum para que tenga sanción automática. O sea, la bancada de Honor Colorado se retira para dejar sin quórum. Nosotros llamamos a una extraordinaria, no se presentan las extraordinarias para que tenga sanción automática. Entonces sacamos todo, mira, justamente nos pusimos de acuerdo para que todos los partidos podíamos sacar un pronunciamiento único como bloque, pues tenemos un bloque que somos 12. Y íbamos a sacarlo como bloque y después dijimos mejor saquemos cada partido que saque justamente para que quede
Pero además, yo te iba a decir una cosa, ese mismo día, prácticamente todos, porque tampoco es inventar la pólvora, todos dijimos, uno, que Peña tiene que vetar, dos, que la Procuraduría tiene que intervenir, que la Fiscalía tiene que intervenir y que se tiene que hacer un estudio de cómo pasó esto, porque justamente decíamos, ¿cómo puede ser? O sea, uno entiende esa ocupación. También un gobierno opositor No, de Fernando Lugo y de Federico Franco. Que esto ocurrió durante mucho tiempo. Ahora, uno dice... ¿no? Sí, hay que mirar bien, en qué momento... El ministro de Defensa en la época de Lugo y de Federico. Hubo varios. Ahora, te digo una cuestión. Si vos tenés un bien que vos estás encargado de cuidar, ¿cómo puede ser? O sea, puede haber una invasión y qué sé yo, pero ¿cómo puede ser que te construyan todo esto? Pero lo que nosotros, en donde tenemos que ser también nosotros autocríticos, es que en ese periodo hubo 5 años de un gobierno o de 2 gobiernos opositores que tampoco, digamos, armaron el escándalo para interpelar, para impugnar este proceso que es vicioso de todo punto de vista. Hay que ver bien porque Lugo justamente declara área protegida. Sí, pero el problema, como mucha como mucha gente pide, es la doble vara. No. Mira, mira, categóricamente y caiga quien caiga. O sea, acá hay que estudiar desde esa primera ley del 2001 en adelante y ver, sobre todo, en qué momento se van haciendo estas grandes cosas. Hay hasta una marina ahí. Una marina donde hay yate resguardado. O sea, hay toda una infraestructura. Y estas casas, o sea, estas casas no se hacen en un metro, es una casa precaria de cartón. O sea, son casas, es un barrio de lujo. No, o sea, un barrio de lujo. ¿Cómo se construye un barrio de lujo en un terreno militar? O sea, vos te vas a la... Habitados. Claro, vos te vas a la caballería y querés construir una casa y te van a dejar. Por supuesto que no te van a dejar. O sea, ¿cómo ocurrió esto? Alguien tuvo que haber amparado. Yo no creo que que los militares no se hayan dado cuenta. Yo no creo que el ministerio no se haya dado cuenta. No, y también se aprobó una ley en blanco donde Ese proyecto está en su segundo trámite constitucional, se introdujo una pequeña modificación, vuelve a diputados, pero si llega a salir, porque ya no hay otra opción, tiene que vetar Santiago Peña. El segundo veto que exigimos son las tierras de Coratey. Esa tierra es de todos los paraguayos, una playa pública hermosa. No podemos privatizar todas nuestras costas al río. Pero ¿se puede hacer eso? La playa, es que la playa está. Lo que pasa es que lo que va después de la playa está todo alambrado y es propiedad privada. O sea, propiedad ocupada por gente que fue puesta ahí por Stroessner. Pero el camino, lo que se llamaba en el Código Civil Antiguo el camino de Siria, sí. la orilla, tiene que ser transitable de todos los ríos del Paraguay. Claro. Se supone, ¿verdad? Es una suerte de servidumbre. Y mira, habría que ver, yo lo que sé es que ahí está la playa, o sea, no sé si cumple con los 10 metros, pero está la playa. Bueno, y ahí tampoco se respeta, mira, esa casa. Ahí hay 10 metros. Ahí no hay 10 metros tampoco. Pero de todas maneras, por ponerle que la playa cubra esos 10 metros que establece la ley, pero de todas maneras todo lo que rodea la playa y todo lo que, o sea, toda la parte, vamos a decir, la parte que debe ser pública está ahora en manos privadas. Votaron, pero también en este caso en particular, en el caso de estas tierras del Ministerio de Defensa, se quedaron los senadores de lo que era Fuerza Republicana se llama ahora, se quedaron para votar para dar quórum. No se retiraron. La de defensa, pero en la de Coratey votaron toditos. Y después se sacó también otro proyecto también muy controvertido donde se transfieren tierras del INDER a 3 municipios, sin establecer límite de marcación y sin para el mismo mecanismo, para que el municipio lo venda. A cualquier persona. Muchos que aprobaron dijeron, no, pero esta tierra ya están todas ocupadas, ya es para transferirla a los ocupantes. Y puede ser que gran parte estén ocupadas, pero es muy probable también que parte de esas tierras sigan. Político, Rafael, la lectura común de la gente, claro, que ve que acá se golpea y aquí actuamos con paños tibios. ¿Cuál es la percepción que va a tener la gente de todo esto? El común de los paraguayos. Y que la ley no es para todos, que la ley se aplica selectivamente según el poder político, la posición económica, los padrinos que tenga. O sea, al final queda una sensación de impunidad, que hay gente que se puede apropiar de bienes públicos. Fíjate vos la belleza de ese lugar.
O sea, ¿por qué eso no puede ser un bien destinado a los pobladores de la zona? Público, que puede usar cualquiera. Sí, ¿vos aceptarías, tu partido aceptaría una suerte de transacción? No. Obviamente, de que se digan, vos pensás que las casas tienen que ser echadas abajo. Y digamos que el Estado... Entonces, a ese nivel de detalle yo no llegaría. Ahora, yo creo que esta gente no tiene derechos, no puede alegar buena fe. Bueno, no entonces puede... si las casas se quedan a alguien hay que darlo. Es un museo. Mira, te digo, no llegaría a ese nivel de detalle. Para mi gusto habría que demoler todo. Por una cuestión, ¿cuál es el mensaje que vos dejás si permitís que esta situación se legalice? Por ejemplo, vos decís, bueno, que paguen precio de mercado y qué sé yo. Al final, ¿qué vos estás diciendo? Ocupen. Total, al final vas a pagar algo y te vas a salir con la tuya. Y eso es muy peligroso en un país donde estamos perdiendo lo público. La gente se queda con las plazas, se queda con las calles, se queda con las playas, se queda con los espacios, con los parques. Hay casas en plazas, en calles. Entonces estamos perdiendo y tenemos que recuperar los espacios públicos para la gente. Bueno, una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín. Gracias a Rafael Filisola, gracias a la senadora Katia González.